Tengo un tiro todavía metido en un brazo. Tengo tiro metido en los pies. Atracaban a la gente que tenían cuarto. Yo le iba a dar un tiro en la cabeza. Yo le dije, le voy a dar piso. Pero en ese tiempo, la seña de nosotros era Pizzarelli. Entonces yo hice así. Cuando lo encañonamos entre todos con pistola, tú sabes, que lo encañonamos, lo llevamos a su casa. Sí, pero ¿por qué fue que llegó ese enfrentamiento? Eso llegó por un revólver que ellos se liquidaron con el revólver. Cuando de allá para acá, digo, búscame la droga y los cuartos y la balanza. Del lado de la cisterna había una casa de zinc, tenía un caño. Del caño sacaron una funda negra. Entonces yo le hice ver que no era como él quería. Pues yo estaba impuesto a darle a la gente que volaba mal que se mata. Mi gente, quiero que sean todos bienvenidos a lo que es otro nuevo contenido de Solano TV Show. Así es que te invito a que te suscribas al canal, a que active la campanita de notificaciones y nos deje un comentario. Mi gente, siempre lo he dicho, siempre en cada entrevista, que estos son relatos para uno enviarle lo que es buen consejo a la juventud. Siempre digo que cualquier joven que vea este contenido, yo creo que coja la parte que sea posible y la coja como de ejemplo, ¿verdad que sí? Y la que ellos entienden que no le pueda funcionar o servir, que la desechen. Esto no son historias para los personajes sentirse orgullosos de narrar su historia y eso. Ellos están narrando su historia y le están enviando como un mensaje a ustedes, la juventud, para que ustedes no pasen realmente por donde ellos pasaron. Y nada, el personaje que le tenemos hoy en día es un personaje que tuvo más de 30 años preso, anduvo casi toda la cárcel aquí de este país. Nos encontramos con Tony Vareta, mi hermano. Saludos. Un saludo. ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias, Señor. Qué bueno, qué bueno. Fue como te dije, y le dije también antes de iniciar la entrevista, que yo quiero que ustedes, al narrar su historia, sepan que es como un mensaje que ustedes le están mandando a la juventud, ¿verdad que sí? Claro. No di que sentirse orgulloso realmente de narrar su historia. Una comparación. Sí. Yo lo que viví fue un mundo de atraso. ¿En qué sentido? Porque caí muchacho y ya salí de 52 años porque duré 30 años preso. Entonces, en todos esos años, comencé a coger calzar verde desde niño. Y tú sabes, me puse a limpiar zapatos con los muchachos del barrio. Yo Sí, pero antes de iniciar la historia, me disculpan, yo quiero que usted me narre cómo fue su crecimiento, con quién usted se crió, si usted se crió en un hogar de paz o usted se crió en un hogar de padres separados. Nárreme por ahí, empecemos por ahí. No, porque en los barrios que yo vivía eran barrios que se usaban bandas, los manchados, la gente de allá de Villaconsuelo. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces después yo bajaba para allá, para el Capotillo, para las 6, y después ahí habían una banda, la gente de los Pepe, que estaban la gente de los Patepalos. Después me hice amigo de uno que le decían Papo el Necio. Entonces de ahí comencé a hacer cosas que no debía, pero tú sabes, la situación me llevaba ahí. Entonces al estar ahí salí a robar con esa gente. Más o menos, ¿qué edad usted tenía? En ese tiempo, Ajá. yo tenía 18 años. O sea, a los 18 años porque usted salió a delinquir. Sí, pero que ya estaba que la policía andaba atrás de mí, me iba a los tiros con la policía, tú sabes, desarmaba guachimanes, policía y todo el mundo. Me metía a los negocios, atracaba almacén, farmacia. En esos tiempos, tú sabes, atracaba guagua en el puente de aquí de la bicicleta. Cuando eso se usaba en la guagua grande, estaba uno que le decían Santiaguito, Caballones, en ese tiempo. Nosotros robábamos, había uno que le decían El Monito, había otro que le decían Jairo, había otro que le decían Johansen. Esos eran tigres, pero que ya la mayoría están muertos, porque se dieron tan malos que después la policía los fue matando, tú sabes. A mí me dieron muchísimos tiros, estando en la calle, tú sabes. Yo daba pile de tiros porque yo andaba sin piedad, pero me dieron muchísimos tiros. Me dieron un tiro hasta por el pescuezo. Tengo un tiro todavía metido en un brazo. Tengo tiro metido en los pies. Pero que, tú sabes, la policía en ese tiempo te agarraba y te montaba en una guagua y te daba tiro. Montaba en la guagua, interrogándote, posado, tú sabes.
Nárrame de esos enfrentamientos que tú tuviste con la policía que me acabas de mencionar. ¿Por qué llegaba a eso? Más o menos, ¿qué circunstancias llegó a provocar eso? No, porque tú sabes, al yo desarmar policía, la policía andaba atrás de mí. Pero tú lo desarmabas, ¿por qué realmente? Por quitarle las armas, tú sabes. Entonces a veces tenía que matarlo y vaina. Tenía que matarlo y vaina, me le llevaba las armas y vaina, pero que en ese tiempo era un lío la cosa, porque el tigueraje era demasiado avanzado. Entonces en ese tiempo todo el mundo lo que hacía eran bandas de pleito en los barrios y la vaina, ¿tú me entiendes? Entonces cuando uno andaba en el mundo, andaba era como quien dice, como dicen ahora, Rulay, de antes con el que tú oponentabas no era traicionero, no traicionaban, pero ahora mismo, como está la situación, cualquiera te traiciona, ¿me entiendes? Así era en la cárcel cuando yo estaba. Sí, pero vamos a hablar primero de la calle. Háblame de esos enfrentamientos que tú tuviste. Háblame de tu componente callejero. Me estuviste hablando como de Papo el Necio por ahí. Nárrame por ahí, ¿cómo era ese personaje? Eso era un personaje, andaba uno que le decían Damián Ariel Russo. Una vez estaba preso allá en La Victoria y se fugó de la Charle, hace mucho tiempo eso. Pero se dieron esa gente, vamos a poner, a yo andar con ellos, hacían los atracos, nos metían para el mercado nuevo, y atracábamos la, esta cosa, como las pensiones, atraqué la huevera de la vuelta el culo. ¿Cómo se dio eso? Oh, eso no lo ubicaron a nosotros, entonces como nosotros andábamos, vamos a poner en ese tiempo, andábamos Rulay, Rulay era que andábamos sin piedad, atracábamos la gente que tenían cuarto, los mayoristas lo atracábamos los camioneros, en ese tiempo, tú sabes, a uno tener cuarto, pero que no había esa gran cantidad que hay ahora, porque cualquiera tiene 1 millón de pesos, ¿me entiendes? Sí. En ese tiempo, vamos a poner 100.000 pesos, eran mucho cuarto, 50.000, 40.000, 30.000. Dile al público de qué año que estamos hablando, para que ellos entiendan más o menos. Oh, eso era para los 90, 92, 95, para esos tiempos. Entonces después, al yo vivir bajo poner esa vida, dentro del tigueraje y vaina, entonces después caí preso. Cuando caí preso la primera vez, me echaron 5 años. ¿A qué cárcel cayó? Caí a La Victoria. Usted no cayó a cárcel de los menores, primera vez. Sí, pero que voy a poner en ese tiempo, cuando yo caí aquí, la cárcel de los menores, la Casa Verde, en ¿Por Los qué Barrios. caíste realmente? En ese tiempo, Ajá, nosotros limpiábamos vidrios, los muchachos y vaina, sí. entonces nosotros cogíamos para el malecón. Entonces en el malecón yo abría carro, porque yo jugaba mucha máquina de esas que habían en el malecón, máquina de esas de juego, jugaba mucha máquina, a través que jugaba mucha máquina, abría hasta los teléfonos, me metía para Lina, para Plaza Criolla, me metía aquí en vaina, en esos tiempos, iba al supermercado nacional, tú sabes, a Cuesta, a todos esos sitios, y yo robaba mucho, pero que eso era como quien dice para el vicio del juego. Jugaba recoqueo en la calle, jugaba la rayita, ¿me entiendes? Jugaba la plaquita en la calle, los semáforos, porque al yo limpiar vidrio, Ajá. me iba para la Sarasota, para esos sitios, ¿me entiendes? Iba para La Paz, para allá, para los lados de la cervecería, por ahí. Cuando yo iba, vamos a poner ese tiempo, nosotros hacíamos pila de robo y atraco y vaina. Después, ya tengo tiempo que voy a poner, después salí, cuando caí preso, salí de la Casa del Verde. Ajá. Después estaba que ya entraba para acá, para los lados de la catedral del Conde, y atracaba pila de americanos, me les robaba la cartera. Tú sabes que en ese tiempo venían muchos americanos a Plaza Criolla, Ajá. y de ahí iban al mercado modelo, el mercado modelo de la Duarte. Sí. Nosotros íbamos ahí, vamos a poner, tú sabes, y cuando había muchos americanos, en ese tiempo no había policía, los policías que había usaban palos, ¿me entiendes? Que no tenían pistola, ni revólver, ni nada, ¿me entiendes? En ese tiempo la gente lo que eran serenos era con machete, que no es Ok. como ahora que tienen escopeta, que son guachimanes y vaina, ¿me entiendes? Entonces nosotros cuando salíamos, yo esperaba que bajaran los americanos, tú sabes, los metían para el mercado modelo, lo bajaban a comprar para dentro del mercado. Y cuando yo le veía la cartera, tú sabes, a veces tenían como una botellita en el cocote, como un barroloncito, tú sabes, y ahí tenían los bollos de dólar. Entonces cuando yo me tiraba, tú sabes, les rebataba y salía por los lados
de un sitio que le dicen, esos son discotecas, Ajá. que están atrás del mercado modelo. Le dicen La Papa, en ese tiempo, José Video, en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros íbamos, mangábamos pila de cuarto, ya fui creciendo, tú sabes, y ya iba a la Duarte a bregar con cuero, de ahí era chulo y vaina a nivel de tigueraje, porque ya tenía sonido, tenía muchas mujeres, y a través a veces tenía que coger para allá, para la bolita del mundo. Usted tuvo un componente de calle. Claro, ¿Cuál era ese? tenía a Rafa, uno que le dicen cabeza. Yo veo que Sandro dice en una entrevista, cuando él tenía el revólver mío, que yo fui a reclamarlo, Rafa, yo y otro que le decían Chelo y Loquillo, nosotros fuimos allá. Cuando yo me tiré, que yo lo encañoné, yo le iba a dar un tiro en la cabeza y Rafa me dijo que no. Yo le dije, le voy a dar piso. Pero en ese tiempo, la seña de nosotros era Pizzarelli, le voy a dar Pizzarelli. Y Rafa me dijo que no. Entonces yo hice así, cuando lo encañonamos entre todos con pistola, tú sabes, que lo encañonamos, lo llevamos a su casa. Agarró un hermano de él, otro, un blanquito que él tiene. Sí, pero por qué fue que llegó ese enfrentamiento? Llegó por un revólver que ellos se liquidaron con el revólver. Ok, sigamos. Después yo mangué a la mujer de él, mangué al hermano de él, lo llevamos allá a la casa. Cuando de allá para acá, digo, búscame la droga y los cuartos y la balanza. Ella no quería hablar. Le di un cachazo. Cuando le di un cachazo, ella de donde estaba, había una cinterna en la casa. Del lado de la cinterna había una casa de zinc, tenía un caño. Del caño sacaron una funda negra. Ahí estaba la droga, estaba balance y estaban todos los cuartos. Después, en ese tiempo, porque yo era un tipo rulay, yo le dije a Rafa, quédate con la hierba y quédate con el perico. Y yo me voy a quedar con los cuartos. Mentira. Yo dije, quédate con el perico y la hierba. Y yo me voy a quedar con el crack, porque yo fumaba crack. En ese tiempo era un pegote de crack y pila de perico, y una libra de hierba o 2 libras. Pero Sandro, el mencionado Sandro era enemigo de ustedes, pero era enemigo de ustedes. No, pero que él hizo eso como por liquidarse con el revólver. Entonces yo le hice ver que no era como él quería. El revólver nosotros nunca lo conseguimos. El revólver no apareció. Lo que apareció, yo le dije, cuando tú me entregues el revólver, yo te voy a dar la hierba, te voy a dar el perico y los cuartos. Por eso digo que está ahí. Al no aparecer nada, nos dividimos todo, yo me quedé con eso. Y a todito yo le repartí la vaina. Rafa se encargó de repartir todo lo que quedaba. ¿Me entiendes? El revólver nunca apareció. Ese era uno que le decían Matías y él. Y había otro que le decían Puya Puya. Pero era un muchachito en ese tiempo, pero Sandro no. Pero Sandro se quiso como empantar. Como tú sabes, yo le iba a dar en la cabeza. Pues yo estaba impuesto a darle a la gente que volaba mal que se mata. ¿Entiendes? Pero que en ese tiempo después uno se dio malo, atracando, andábamos en carro, dejábamos la gente. Yo tenía un amigo mío que una vez tiró uno del puente a la 17, okay. Lo tiró para abajo. Él se murió allá en la cárcel, le decían Juan Popola, un gordo, pero que era abusador porque era malo. Ese no respetaba de que guachimán ni nada de eso. Ese cuando se tiraba porque él era mangrino. Tú el que lo conoce sabe quién era ese tipo. Su mayor atraco que usted tuvo en lo que tuvo en la calle. No, porque los atracos, vamos a poner, nosotros lo hacíamos, eran ubicados. ¿En qué sentido? Vamos a poner, vamos a darle a un almacén. Nosotros íbamos y cuando nos tiraban, mangábamos el personaje, si tenían armas se la quitaban, atracábamos los colmados, y entrábamos como a comprar y cuando nos tirábamos yo rastrillaba y entraba para adentro con el difunto Papo, esa gente, y el ruso. Había uno que era chofer de nosotros que le dicen Fiti, está vivo ese, es mecánico ahora. Entonces cuando nosotros andábamos en la calle, mangábamos muchísimo cuarto, pero que tú sabes, lo gastábamos en cerveza, en ese tiempo, en mujeres y en pinta. Tú sabes que va a poner que tenga el tigueraje siempre tiene que estar activo. ¿En qué sentido? Mucha prenda, mangábamos mucha prenda porque atracábamos compraventa y hallábamos mucho oro, porque en ese tiempo el oro era barato. Lo compraban a ese tiempo, lo compraban a 60 pesos y el 18 a 80 pesos. ¿Me entiendes? Mangábamos mucha cadena, mucho anillo, mucho guillo. ¿Me entiendes?
y tenían una pila de cuarto, pero que uno lo votaba porque uno privaba en rico, y tú sabes, a nivel que uno privaba en rico, lo que hacía que lo daba los cuartos. Eso así. Entonces yo creo que tú me hablas de este personaje que te hice la pregunta ahorita, que es de Papo el Necio. ¿Tú tuviste vivencia callejera con Papo el Necio? Claro, porque Nárrame de por ahí cómo empezó eso, cómo lo conociste realmente. cuando yo lo conocí en el Capotillo, Ajá. ¿me entiendes? Entonces, a través, él hablamos ese día, Iván, y nos hicimos amigos, y ese día él tenía un revólver. Ajá. Yo tenía una pistola que había conseguido en una guagua de esa de carnicería, que la habían dejado en un maletín, pero yo no sabía que estaba eso ahí. Yo lo que voy a poner, vi el maletín adentro de la guagua. Cuando yo pasé, yo veo el maletín. Digo, mierda, tiene que haber cuarto ahí. Y cuando el tipo entró para adentro, tú sabes, cargando la carne, estaba empezando la carne, me llevé el maletín. Cuando me llevé el maletín, era de combinación el maletín. De combinación, ¿cómo hacía? Aclara eso. O de combinación era que va a poner, era que no abría así, sino era Ah, con unos botones y una cosa, ¿verdad? sí, Una seña. abría. Ok. Entonces, cuando yo abrí eso, que miro en un lado, mierda, hallé esa pistola. Yo me asusté porque yo nunca había tenido arma de fuego, ¿entiendes? Entonces, cuando hallé esa pistola, me la llevé, la guardé. Me recuerdo yo que yo la metí en un hoyo de un blog de 8 la metí. Sí, Ok. entonces cuando la tenía la pistola, después, vamos a poner, yo hallé en ese tiempo 30,000 pesos que había adentro del maletín Wow, y mucho dinero en y ese un tiempo. viaje de papeles. Estaban todos esos papeles ahí, yo los boté todos esos papeles, ¿me entiendes? Entonces cogí los cuartos, no los podía llevar a mi casa, porque si los llevo a mi casa, tengo problemas con la mamá mía, Ajá. ¿me entiendes? Entonces, porque la mamá mía no aceptaba cosas que eran malas, ni el papá mío, ¿me entiendes? Entonces yo lo guardaba. Entonces lo que salía era, jugaba dao, jugaba póker, jugando, tú sabes, en el tigueraje en esos barrios. Me metía para allá, para la Sursa, jugaba pila de dado, donde están los escalones, antes de bajar la Sursa. Cuando después de ahí, él me llevó a muchísimos sitios, tú sabes. Sitios Cuando como cuáles. Ve mencionando puntos para que se vaya entendiendo. nos tirábamos para Villamella, en Villamella, por donde está eh, vaina, primaveral, atraqué un negocio de chino. Entonces, cuando yo lo encañono al chino, el chino dice di que eso es pistola de mentira. ¿Cómo? Era de que pistola de mentira. Cuando yo me tiré en el atraco, porque al yo tener la pistola, Papo tenía un revólver, Sí. ¿me entiendes? Un Tauro tenía él en ese tiempo. Yo tenía la pistola, la 9 milímetros, una vareta. Entonces, después que hicimos el atraco, el chino, cuando yo lo encañoné, él me dijo, no, son pistolas de mentira. Yo dije mentira y le di en un pie. Cuando yo le di en un pie, tú sabes, hizo bulla. Habían pila de gente. Pero yo andaba con uno que le decían Damián, el ruso, Ajá. en ese tiempo, que era el que nos manejaba a nosotros. Porque había otro, pero ese no quiso salir con nosotros. Uno que le dicen Fiti. ¿Me entiendes? Entonces, al yo salir, vangamos el dinero, nos repartimos los cuartos, tú ¿Qué sabes. cantidad de dinero había ahí, más o menos? No, porque en ese tiempo se usaban los pesos de papeles y cosas, tú sabes. Sí. Pero en ese tiempo nos llevamos la caja, porque la caja, vamos a poner, no sabíamos abrirla. Nos llevamos la caja y nos llevamos un viaje de funda que habían abajo. Ahí está la funda abajo del supermercado, donde están las oficinitas, estaban todas las fundas, ahí estaba todo el dinero. Sí. ¿Me entiendes? Con eso, en ese tiempo, yo me recuerdo que después yo compré un solar en 3,000 pesos. Ese solar yo lo compré. Después que yo lo compré, lo dejé ahí, tú sabes. Y después, los cuartos, como yo me gustaba jugar mucho dado en ese tiempo, y póker y vaina, lo dejé ahí ese solar. Ya ese solar yo lo tengo. Vale millones de pesos. ¿Verdad? Sí, en la charla de gol. En la charla de gol. Tengo yo un solar. Eso vale millones de pesos. Pero en ese tiempo las cosas eran baratas porque había monte, ¿me entiendes? No como ahora. Ya cualquier casita vale 2 y 3 millones, ¿me entiendes? Exacto, exacto. A nivel de papo, cuando nosotros hacíamos, vamos a poner atraco y cosas así, nosotros siempre íbamos a los ríos. ¿Por qué usaban los ríos realmente? Uno cocinaba y en ese sentido uno se protegía de la gente que lo viera. Siempre uno veía gente que andaban pescando y cosas así, pero nosotros parábamos en los ríos, tú sabes, para ocultarnos. En eso era, vamos a poner, como las 6 y las 7 de la noche salían del río.
Papo siempre le gustaba bañarse, él no le gustaba meterse mucho al agua. Él siempre tenía, me recuerdo yo, tenía una latica de salsa, de esas que son medianas, como así. Yo le decía, papi, ¿por qué es que tú no te metes para adentro? A mí no me gusta estar metido entre el agua. Digo, pues tú no sabes nadar, yo sé nadar, pero no me gusta estar metido entre el agua. Y cogía la latica y se echaba agua, nosotros nos bañábamos y panqueábamos dentro del agua, ¿sabes? Y pasábamos el día ahí entero, cocinaban, y de ahí llevábamos mujeres en ese tiempo. Los ríos eran ocultos, pero que se podían dar en los ríos, no como ahora, como está la cosa, que los ríos están contaminados y cosas así. Ya casi Sí. la gente no van a los ríos. Eso. Háblame de ese sistema de que Papo no soltaba su revólver ni para comer, que si se iba a bañar, se bañaba con su revólver encima. Háblame No, de eso, a ver. no, porque que tú sabes que Papo a nivel no le gustaban las pistolas, porque era algo que va a poner. Yo le decía a Papo, pero ahí hay pistola, ¿y por qué tú no coges pistola? Él me decía a mí, que él no le gustaban las pistolas, porque la pistola es que eso va. Pero él siempre andaba, era con dos revólveres, ¿me entiendes? Uno en un bolsillo y otro en un jaque que tenía. Ese siempre lo tenía, tú sabes, de esos jaques fuertes azules, Ajá. que tenían bolsillo por dentro. Él siempre andaba con su revólver, tú sabes, y los bolsillos llenos de tiros. Entonces, cuando nosotros andábamos, yo no, a mí me gustaban las pistolas, porque las pistolas cogían pila de tiros en ese tiempo. No habían de que de 17, eran de 13 tiros. Pilas de pistola conseguían, escopetas, tú sabes, porque yo se la quitaba a los guachimanes. En ese tiempo, tú sabes, los guachimanes yo los ubicaba. Y yo le decía al guachimán, tíramele la vista a ese carro, cuando yo salga te voy a dar algo. Ellos le tiraban la vista, cuando ellos venían, ellos se me acercaban yo le iba a poner en ese tiempo 20 y 50 pesos, ¿me entiendes? Ajá. Ellos venían y se me acercaban, cuando se me acercaban traían la escopeta guinda ahí, cuando yo le encañonaba, tú sabes, una vaina rápido, porque no le puedo dar break, porque si me dan con eso me mochan el mitad, Sí. ¿me entiendes? Se la quitaba, me la llevaba, tú sabes, pero eso era para tener alma, para cuando uno se tiraba esos negocios, la gente vieran lo que uno tenía. Para intimidarlo, sí. Cuando tú sobabas, la gente se tiraban hasta el suelo. Yo ponía a esta gente que besaran la tierra, de tan malo que yo me di. Entonces, voy a poner, eso es una vida que uno llevaba, una vida que yo le aconsejo, voy a poner a los muchachos que están subiendo ahora, que no cojan esa vida, porque yo entré un muchachito a la cárcel, ya mira la edad que yo tengo. Entonces, después, a través del tiempo, yo caí preso. Ahora, yo creo que tú me narres ahora mismo realmente cuáles fueron los acontecimientos que te llevaron a la cárcel. Toda la muerte que yo tenía, porque yo llegué a matar mucha gente. Pero tú me puedes narrar ahí, porque es como te digo. Tú sabes que uno Dame no un segundo. puede. No tengas miedo de narrar lo que tú hiciste, porque eso son vivencias que tú le estás contando. Y le estás mandando un famoso mensaje a la juventud. Tú le puedes decir, no, yo esto y esto, maté esto. Tú me entiendes, las cosas Sí. como son, para que no pase por tu pasaste. Yo llegué a matar gente hasta en el malecón en ese tiempo, tú sabes, cuando yo era muchacho y vaina, tú sabes, buscando los cuartos y vaina, porque había gente, al verme menor, cuando yo me le tiraba, me iban arriba. Entonces, no puedo dejar que me abrucen porque eran más fuertes que yo. Entonces tenía que darle tiro, ¿me entiendes? Pero a mí me llegan a dar muchos tiros también. Porque tú sabes que el que vive la vida en la calle, uno da y le dan, Exacto, ¿me exacto. entiendes? Entonces, a través del tiempo, cuando yo comencé ya a coger la cárcel, Ajá. que ya estaba, vamos a poner en ese tiempo, cuando eso, me metían, caí al Palacio de la Policía. Cuando caí al Palacio de la Policía, en ese tiempo habían solitarias, que metían a uno abajo, Ajá. en ese tiempo. Había una celda que le decían Vietnam y otra de los choferes. Entonces, me pasaban, vamos a poner, de homicidio, me pasaban para el SS, investigándome, tú sabes, hasta que bajé a la Victoria. Cuando bajé a la Victoria, tú ¿Quiénes sabes. estaban controlando? ¿Cómo estaba eso? Nárrame un No, poquito de tu en sitio. ese tiempo no habían controles. En ese tiempo, cuando yo llegué, había, como quien dice, el control era uno que le decían Benito Díaz Pérez. Ok, ¿cómo fue tu recibimiento? ¿Cómo tu familia se portaron cuando tú caíste preso por primera vez y O eso? ¿Cómo fue el apoyo? cuando yo llegué allá, la familia mía iban, tú sabes, pero que no iban, vamos a poner en ese sentido, como, como, tú sabes, yo hacer cosas malas. Ajá. Ellos iban porque yo era hijo de ellos, ¿me entiendes? Pero a través, yo me veía una comparación en necesidad, cogiendo chao y vaina, tú sabes, viviendo la vida de allá.
Pero después se armó un motín con la gente de Zacatao. Nosotros vivíamos en el hospital. Cuando eso, la cárcel era dividida, la Malvina en ese tiempo, y el hospital y el patio. Entonces, en ese tiempo, el patio era entero, no era cerrado, era entero, era una emplanada, ¿me entiendes? Entonces, después se armó un lío. Cuando se armó el lío con lo de Zacatao, tirándole piedra, ese lío se armó por uno que le decían Boqueperro. ¿Por qué llegó ese lío entonces? Ese lío llegó porque ellos estaban jugando y entonces uno lo chivateó y ellos pelean. Entonces, en ese tiempo, Boqueperro peleó con un tipo ahí. Era de Villaconsuelo, a mí se me olvida el nombre de él. A él lo matan a ese tipo. Entonces ellos pelean. Cuando ellos lo pelearon, se armó un lío porque Díaz Pérez fue con uno que le decían Gillo y otro La Prensa y otro le decían Butén, que era lo que sabían que daban con goma, con la goma de camión. Ajá. En ese tiempo, tú sabes, cuando se armó ese problema, después, al armarse el problema se dio a más, y después que se dio a más, todo el mundo andaba a rular. Quitaron los tigres todas las puertas las rompieron, ¿me entienden? En ese tiempo. Rompieron para la Malvina, para salir a pelear. Entonces después hicieron unos túneles. Entonces en ese tiempo, Dani estaba en un sitio que le decían la 28. Dani 45. Dani 45. Ajá. Estaba en ese tiempo en un sitio que le dicen la 28. Cuando fueron los tigres y sacaron a Dani, después Dani cogió el control, porque Dani, al tener mucha gente, la gente de Lomina cogió el control, ¿me entiendes? Se reunieron, Dani tenía una comparación como 300 y pico de gente, que eran los que hablaban diciendo, abriendo ahí, que ahí viene el jefe. Ok. ¿Me entienden? En ese tiempo. Entonces la cárcel era abierta por dentro, que no era cerrada, dividida. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se armó el problema, después Dani comenzó a tener control, después que cogió el control de la cárcel, entonces ya ahí él abusó. ¿En qué sentido? Tú tenías un colmado, porque ya estaba todo rulay. Al estar rulay, todo el mundo comenzó a vender droga, cuando eso se usaban la enemocada en ese tiempo, y las Roy en ese tiempo. Eran patillas que te endrogaban y te ponían loco, tú sabes. Entonces la gente agarraba la enemocada y se endrogaban con eso, con café, tú sabes. La guayaban y se endrogaban en ese tiempo. Porque eso de droga, la droga normal, la que va a poner, se vende ahora mismo, en ese tiempo, no abundaba mucho. Lo que abundaba era la marihuana. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces en ese tiempo de que el perico, eso era para rico, eso casi no se veía, ¿me entiendes? Pero después que él se dio a más, que después comenzó él a atracar a toda esa gente, ya tenía fondo. Fondo en el sentido es que ya tenía cuarto. Comenzó a atracar, a quitarle la prenda, la gente usaba mucha prenda, se la quitaba, tú sabes, al quitarle la prenda a la gente. Él tenía muchísimo cuarto. Al tener mucho cuarto, tenía mucha gente. Comenzó a sacar a la gente, los tigres. Empezó a sacar también de lo de él. No, de lo del no, de lo contrario, Okay. de la gente que va a poner tenían negocio. Sí. Porque al no tener nada, le quitaba lo colmado a la gente, la compraventa en ese tiempo, ¿me entiendes? Lo que empeñaban, iba allá a un sitio que le dicen lo A y lo B, que habían gente extranjera, había muchos colombianos, americanos, de toda la clase de gente, habían en ese tiempo. Entonces, después que él tenía ya un fondo duro, fondo de millones, sí, ya tenía la fuerza, tú sabes. Después se armó el lío para tratar de sacarlo a él. ¿En qué sentido? Fue allá Freddy Veragoico, fue Corporán de los Santos, porque ya él estaba cumplido en la cárcel, ¿entiendes? Entonces, a él conseguí muchísimo cuarto, ya tenía el pueblo de enemigos, porque ya él pensaba como que era un dios en la tierra, ¿me entiendes? Porque tenía fuerza, nadie podía ir, ni los policías. Él era que cerraba con la gente, con su gente. Policía no entraba, los policías andaban en ese tiempo, pero andaban por la azotea, por arriba. Okay. Los policías no entraban, ¿me entiendes? Había un solo policía en ese tiempo que le decían Miguel,
que ese era el único que entraba adentro. Y había otro que era teniente en ese, mentira, era sargento mayor, le decían Cheque. Ese siempre andaba con un cuchillo. El que sabe que estuvo preso en esos tiempos, sabe lo que yo estoy diciendo. ¿Ve? Si no, ellos van a comentar, ellos van a ¿Me comentar. entiendes? Entonces, en esos tiempos, el que yo te digo que se llama Cheque, que andaba con su cuchillo, ese peleaba con los tigres. Peleaba en el sentido porque habían tigres que se querían propasar con él. ¿Me entiendes? Pero él no tenía la fuerza de que para la gente de Dani porque lo mataban. ¿Me entiendes? Pero él llevaba su respeto porque Dani le tenía su respeto en ese Ajá. tiempo. Y Miguel en ese tiempo era raso. ¿Me entiendes? Pues cuando se dio el lío a más, después, a yo vivía en el hospital, uno tenía que dar la vuelta por el hospital y salir por la 1 y dar la vuelta por atrás. Por de ahora hay una plancha que le dicen la plancha de Caraballo, por ahí era que se entraba. Ok. En ese tiempo, los que eran maricones, él lo tenía aparte. Habían 3 celdas. Estaba la 1, la 2 y la 3. La Malvina. ¿Me entiendes? Entonces, en ese tiempo, ahí estaba De Giman, Narciso, en ese tiempo que vivían allá. Habían un sinnúmero de gente que vivían ahí, que eran tigres que él lo había sacado. ¿Me entiendes? Entonces, al más el lío, ese lío fuerte, después nadie lo podía sacar. Después él contrapiró con una gente. Cuando el coronel fue allá para hablar con él, para que ya saliera, porque ya él estaba de libertad, porque él le dijo que ya él no podía estar ahí, porque Ajá. ya él había cumplido lo de él y la libertad de él estaba ahí. Pero él pensaba como algo, pensaba como seguro que lo podían matar o algo raro porque no quería salir. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces él mejor decidió morirse. Entonces al coronel él le dijo, al coronel de la Victoria le dijo él, si usted sigue jodiendo mucho, yo le voy a coger casa de guardia. Entonces, a él decirle así, le voy a coger el tanque de gas, porque había un tanque de gas de los de camiones, de los grandotes. No de los que son parados, sino de los que son acotados. ¿Y ese tanque de gas, para qué lo usaban también? No, eso era para cocinar el chao en ese tiempo, que lo usaban. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, ellos estaban por coger el tanque del gas. Parece que va a poner, eso tuvo una comisión que llegó aquí a Vaina, donde está el director de prisión, ¿sabes? De allá para acá, cuando bajaban, no hallaban cómo sacarlo, porque el tipo era peligroso y tenía muchísima gente. Entonces, en ese tiempo, la gente eran brutos. Peleaban tiro contra piedra. Cuando allá se armaban esos líos, con la 30 mataban gente. Tiraba la 30 para abajo, Sí. al patio. Al ser una emplanada grande, tú sabes, los tigres eran por grupo y piedra porque los policías estaban todos arriba. ¿Me entiendes? Y del lado atrás, por si querían embalarse y fugarse, o salir por casa de guardia, huyendo, porque habían una división en la casa de guardia, Ajá. un puertón grande, pero nada más a veces solo puertón, ¿me entiendes? No como está ahora, que ahora la cárcel de la Victoria en ese tiempo no estaba, vamos a poner como quien dice, arreglar. Arreglé en el sentido, era la cárcel normal, la de Trujillo, la que Trujillo hizo, ¿me entiendes? Entonces en ese tiempo, cuando se armó el lío, porque hay mucha gente que yo lo veo, que salen por la televisión y por las redes, le voy a poner hablando en el sentido que estaban allá cuando Dani. Hay muchos que estaban, ¿me entiendes? Porque yo lo he visto. Oh, claro, yo puedo mencionar gente porque a mí me conoce todo el mundo. Sí. Y yo soy mundial en toda la cárcel, ¿me entiendes? A nivel de problemas, yo era uno de los sicarios a nivel de problemas. A la cárcel que yo llegaba me trasladaba porque yo no cogía terrores de gente, tú sabes. Al yo tener pila de sonido, la gente a veces le daban para mí. Al darle para mí, yo lo que prendía la guagua en ese tiempo me tenían que trasladar. Ok. Y paraba en plancha metido. Cuando eso, el 15 de Azua no existía. Había una cárcel que le decían En Monte tiempo de Plata. Dani, en tiempo de Dani no existía el 15 de azo. No, nada más existía la cárcel de Monte Plata, que era la máxima seguridad. La celda, esos son sótanos abajo de la tierra. En ese tiempo. Sigamos ahí entonces al final de Dani 45. Entonces, cuando llegamos en ese tiempo, cuando Dani, entonces el coronel, en ese tiempo, nos sacó a todos nosotros
y nos dijo antes de salir a pelear con Dani, porque tú sabes, él tenía mucha gente. A través que él tenía mucha gente, el coronel fue y llevó muchísimos galones de ácido del diablo. Ácido del diablo en ese tiempo, Sí. por galones. No galoncitos chiquitos, de los grandes, los galones que son así. Y todo el que quería pelear, decían, pónganse ahí en esa fila. Buscaban un pote en ese tiempo, tú sabes, de los de Prey. Pila de gente agarraban de los potes de cachú, de los potecitos de cachú, de los larguitos. Ajá. Lo llenaban, tú sabes, y te pasaban un machete rojo. Eran pintados de rojo. Entonces, tú el que quería pelear, te decían, los que van para el patio a pelear así mismo. Sí, en ese tiempo. Entonces, fulano, tú vas a pelear para el patio. Sí, yo voy a pelear para el patio. Hagan una fila ahí. En ese tiempo había uno que le decían Moy y estaba el difunto de He-Man. ¿Me entiendes? Sí. Que era lo que sabían. Sabían en el sentido, era lo que mandaban allí en la celda. ¿Me entiendes? Porque tenían rango. De He-Man era un prieto todo quemado de ácido. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros vivíamos ahí, que se armó ese problema, entonces nosotros salimos por la casa de guardia a pelear. Sí. Entonces, todo el mundo tenía que tener una identificación. Allá mismo te pintaban, habían latas de pintura, te pintaban de rojo. Y todos los que querían pelear tenían pintura blanca y otros se ponían polocheses en la cara. Tú sabes, eso era los que estaban en pleito. Sí, para identificarlo, sí. Los que estaban en pleito estaban pintados. Eso era para que no haya chanceo. Dije, no, que yo no estaba, no. Porque Dani, antes de armarse el problema, cuando se armó el problema, él, los infelices, lo sacaba para afuera. Saquen los infelices, los ranas, lo sacaba para un lado. Eso en el patio que yo te estoy hablando. Ajá. ¿Me entiendes? Ajá. Lo sacó todo para afuera. Después que lo sacaron para afuera, él lo sacó todo para adelante patio. Los que no iban a pelear. Porque en ese tiempo no había la gran cantidad que hay ahora, que hay como 10,000 hombres. ¿Me entiendes? En ese tiempo lo que había era como 4,000 presos. ¿Me entiendes? Ok. En ese tiempo, después que sacaron, vamos a poner, los infelices para afuera, un sitio que le dicen el antepatio, más para adelante del comedor. Ajá. Entonces ahí había un puertón. Entonces Dani cerró un puertón grandote que había, donde estaban los banquitos. Que ahí era que los tigres jugaban dao, había una barra, que los maricones bailaban en cuero. Tú sabes, ahí habían barras que vendían pila de triculí en ese tiempo, vendían droga y de todo. Donde está la torre, Sí. que está en el medio de la cárcel, ese está en el antepatio, al lado de los pasillos A. El que sabe, sabe. Eso es con punto y detalle, mi gente, para que no vayan a preguntar qué año fue, qué cuánto años tú tenías. Eso es No, porque esa torre está de los tiempos de Trujillo, porque eso lo hizo Trujillo. O sea, que el que va a comentar... no, que sabe que yo no estoy hablando la verdad. Sí. ¿En qué sentido es que va a oponer que sabe que yo no estoy hablando mentira? ¿Me entiendes? Entonces, cuando se armó el problema, que se armó el juidero, Dani, habían unos tubos que se usaban en los baños, de esos tubos de hierro grandes. Eso era para cuando cayera el agua del techo, bajara por ahí y cayera en cada baño. Pero era como la cárcel larga, Ajá. que tiene 4 kilómetros de largo y de ancho. Una cárcel, yo te estoy hablando. Entonces, en ese tiempo, cuando se armó el problema, ellos hacían túneles por las paredes. De una celda se pasaban para otra. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando hicieron esos túneles, Dani, los tigres del hospital y la Malvinas rompieron y se pasan para el hospital. ¿Me entiendes? Entonces, ellos al romper querían pasar a un sitio que le dicen, donde le dicen las 5 y 6, donde le dicen el callejón de la muerte. Ajá. Que ahí está el hoyo. Lo que pasa es que eso lo taparon con cemento, pero ahí está la albergoleta, sí. está el hoyo, pero con cemento. Entonces, en cada hoyo que él ponía, él sacó todos los calderos de la cocina. Buscaban blog de los lavaderos de ese tiempo, sí. de los lavaderos, y ponían esos calderos a hervir con agua caliente. Agarraban los potes plásticos, en ese tiempo, porque en ese tiempo no había madera ahí adentro. Agarraban los potes plásticos y con esos potes plásticos prendían el fuego para el agua caliente. Entonces, tenían en cada boquete un caldero de eso con un par de gente de la de él, cuidando, sereneando eso. ¿En qué sentido? Por si querían cruzar la gente a pelear,
Ok. Lo bañaban de agua caliente. A mí me bañaron de agua caliente. Yo tengo toda la marca de toda el agua caliente que me echaron. Entonces, cuando ya se tiran, que ya estaban adentro en el patio, entramos por casa de guardia. Cuando entramos por casa de guardia, se armó un tiradero de piedra, que ni en la UA tiran tanta piedra como los azuanos en ese tiempo. Porque ya las puertas no estaban. No habían puertas, la gente dormía en el patio, donde quiera. Sí. Estaban abiertas, las puertas estaban todas a un lado en ese tiempo. Eso duró años, con todas las puertas quitadas. Al quitar toda esa puerta, todo el mundo andaba a rular con su manada atrás del jefe. Y Era el armado. jefe, o con cuchillo Sí. en ese tiempo. Después, toda esa puerta la fue mochando. Y ellos habían un taller que era de banitería Ajá. en ese tiempo. Que ese taller le dicen la vocacional. Cuando ellos rompieron por el comedor y pasan para la vocacional. Ahí habían pila de máquinas, tú sabes, de bregar con artesanía y cosas y así. Ajá. Ellos cogieron todos esos motores. Y cuando se armó el reperpero, que se armó el juidero, a pelear a todo el mundo. Santo Puya se salvó porque era compadre de Dani en ese tiempo. Ok, entonces en el momento que le dan piso a Dani 45. No, porque cuando ya llegó el final, Sí. él para que los tigres no se hicieran de lo de él, que le apagó todos los bombillos. ¿Cómo? Al pagar los bombillos es una tiniebla, tú sabes, por eliminar, porque el coronel dio luz que lo bregue. Sí. Un tipo que pila de gente y lo metía en fundita y se lo comía. Wow. Willy era un tipo fuerte, gordo, el que sabe la historia de lo que yo estoy hablando. Ajá. ¿Me entiendes? Lo que vivieron eso ahí.